En este vídeo voy a hacer una exposición de la estructura del blog que acabo de subir a redes, un blog donde se expone la flora de la comarca, de todos los municipios, se expone también la etnobotánica, el uso de las plantas silvestres con uso medicinal en la comarca durante muchísimos años. Es un blog de consulta casi obligada porque te permite conocer la biodiversidad de la flora de la comarca, de hecho hay en torno a 2000 especies, con gran cantidad de monografías, de cada una descritas y de mapas, y que hace pues fundamental porque permite conocer la comarca, la gran biodiversidad, esta riqueza que tiene nuestra comarca. Esta es la portada del blog. Tiene apartados como son, bueno, el típico, el de autor, donde está cómo se ha originado este blog. La estructura es muy similar a la antigua publicación que yo hice en Diputación Provincial, un libro de unas 700 páginas donde describí todas las revoluciones que hice y todos los testimonios de gente de la comarca. Es muy completo, pero yo seguí la información, seguí recopilando datos, bases de datos de otros botánicos, de otros herbarios, de consellería, de otros herbarios de Jaca, en distintos municipios, y he recopilado más datos y con muchas fotografías, donde da una visión general de la flora de la comarca. También tiene otra parte que es la flora, donde podemos ver en la lupita, pues vemos ahí, poniendo el nombre científico, el nombre vulgar, podemos saber la información de cada una de las plantas, los mapas, los parajes naturales. Tenemos también otro apartado que son las plantas artesanales, el uso que se ha hecho de determinadas plantas para otro tipo de usos, de herramientas. También hay otra parte que son pues, los parajes naturales, los parques naturales, las microreservas, hay vídeos de las microreservas, de orquídeas, es decir, en líneas generales se han incluido de mi canal de YouTube también muchos vídeos en distintos apartados que hacen más completo todavía este blog para, digamos, referenciar y consultar los datos de la comarca del Alto Palancia. Son casi 30 años de trabajo. Aquí vemos una de las monografías, vemos los distintos apartados que podemos encontrar, los mapas de distribución, descripción del medio físico también, importante para saber la flora, cómo es el suelo que se ubica. La zona de estudio va a ser la zona de lo que es la comarca Alto Palancia, aquí tenemos todos los municipios, se incluye Gátova, porque yo comencé este trabajo casi en el 1992, pero prácticamente yo por mi origen, familia agrícola, por mi entorno, por mis amigos, pues el contacto con el medio agrícola ha sido de siempre, y entonces Gátova todavía pertenecía a la comarca de Alto Palancia, pero es que además está incluida dentro de la Sierra Calderona, del Parque Natural de la Sierra Calderona, y la flora es muy similar a la que tiene Altura y Segorbe, porque también comprenden gran parte de la Sierra Calderona. Aquí vemos la zona de estudio con los cuadraditos, en base al sistema UTM, Universal Traversal Mercator, con cuadrados donde se delimita cada una, podemos ubicar las especies en un sistema distinto al GPS que también se puede utilizar. Este es el que he utilizado yo y el que utilizan muchos botánicos porque permite con planos cartográficos en el medio directamente referenciar dónde se hacen las ubicaciones de las plantas. Aquí vemos el mapa de la comarca del Alto Palancia, vemos la orografía abrupta, las distintas sierras, la Sierra Caldeona, la Sierra Espadán, vemos también muchos cerros, todo esto va a hacer un gradiente de altura que va a hacer una flora en cada uno de los estratos de la altura, lo que va a determinar una gran biodiversidad. Tenemos también el Valle del Palancia, súper importante, con unos niveles freáticos también característicos por las zonas más húmedas. Ya vemos la zona, también la orografía del terreno, vemos como ya en la cabecera tenemos el Ors de Ragudo, que son una serie de fallas jalonadas que determinan la parte superior del altiplano de Barracas, delimitados por dos pequeñas cordilleras montañosas, que está la Serretilla, Rajola, y por otra parte está el Matorral y el Calvario. Luego si nos abrimos más, el altiplano, que estamos ya en Pina, o en el Toro, donde delimitamos por la Sierra de Espina, o la Sierra de Pina, y luego la Sierra del Toro. Todo ello dentro del dominio del sistema ibérico.
Decir que es fundamental para conocer la flora de la comarca, conocer el medio físico que en donde se ubica la flora, porque va a determinar las especies que se ubican en ella. El suelo de la comarca tenemos el más antiguo, es el Paleozoico, que está en la zona, por ejemplo, de Pavías, Higueras, Villamalur, Montán. Luego tenemos uno más reciente, que es el Triásico, son suelos pobres en base, suelos silíceos, rodenos. Este está fundamentalmente en la Sierra Espadán, la Sierra Espina, algo también por la zona de Vejís, Teresa, también la Sierra Calderón tenemos una zona. Estos suelos hacen que la Sierra Espadán sea muy importante por este tipo de suelos porque hay una gran biodiversidad de flora muy característica y propia de este tipo de suelos. Luego, la mayoría de la comarca de Alto Palancia es de suelos jurásicos, suelos ricos en bases, con una flora también determinada, son suelos más permeables a las aguas. Luego tenemos zonas de neógeno, sobre todo zonas del Cuaternario, de Alto Barracas, y distribuidas por la comarca menos importante. Aquí tenemos un mapa que es la erosión actual de toneladas al año que se producen. Vemos las zonas más rojas oscuras, donde hay más erosión, precisamente son las zonas más montañosas donde más erosión se está produciendo. Tenemos a continuación otro mapa, este mapa es la erosión potencial, vemos todas las zonas rosas, indican la gran cantidad de zonas que están en una erosión que se irá produciendo. La erosión fundamentalmente se debe a dos motivos. Uno es la acción antrópica del hombre, por el cultivo pues más o menos enérgico, y aunque hoy en día es al revés. Por ejemplo, la zona de Barracas, con la trufa se está volviendo a las carrascas, ya no se planta cereal, lo que está haciendo es que aumenta la masa verde, la materia orgánica, y árboles de más porte, plantando carrascas, que es la especie clima de esta comarca. Por tanto, están haciendo, digamos, dificultando la erosión. En toda la comarca la agricultura ha sido muy integrada con el medio, ya ha sido aprovechando con terrazas hasta la parte superior, evitando la erosión. Por tanto, aquí la agricultura precisamente no ha sido intensiva, ha sido minifundio y ha permitido también, en cierto modo, frenar la erosión. Los incendios también son fundamentales al quitar el manto vegetal, pues facilitan la erosión. El ciclo geológico también influye en la erosión de un territorio, el agua, el hielo, el viento, porque degradan los suelos. Eso hace que degradan la cantidad de ecosistemas que existen, porque se degradan los biotopos donde están esos ecosistemas, haciéndolos más frágiles, menor fertilidad. Además, estamos hablando de ecosistemas mediterráneos, donde hay rocas impermeables, relieves abruptos, falta de vegetación. Todo eso pues influye en la erosión y el tipo de materia orgánica y fertilidad de los suelos. Aquí tenemos un mapa sobre fisiografía, que es las unidades ambientales. Entonces se dividen unos trocitos según el suelo sea ondulado, plano. Se dividen también teniendo en cuenta las características topográficas, geológicas, el grado de vegetación, porque la erosión va a ser distinta, la pérdida de suelo va a ser distinta, va a haber distinta fertilidad, lo que implicará distintas especies y ecosistemas vegetales, porque claro, los biotopos van a ser distintos. Decir que el clima va a ser un factor fundamental en la vegetación de la comarca, como en todos los lugares, porque el clima influye mucho en el suelo, en el sentido de que va a disolver los materiales solubles, va a influir en el crecimiento de plantas y microorganismos, trocea los materiales, rompe los materiales al congelar y descongelar con el agua, modifica el pH del suelo, incluso condiciona la cantidad de materia orgánica, regula también la humidificación y mineralización, incluso decide la presencia o ausencia de carbonatos y yesos en el suelo, incluso interviene en la cantidad de calor del suelo, y esto, por tanto, va a influir en la flora, lógicamente, el clima. Decir que la temperatura es fundamental en el ciclo biológico de los vegetales, porque interviene, además, la energía del sol interviene en lo que es la fotosíntesis, un proceso necesario para generar materia vegetal y para generar energía en los vegetales. Aquí tenemos un mapa donde tenemos el índice de continentalidad. Contra más al interior hacia Barracas tenemos más continentalidad, inviernos más fríos, temperaturas medias más bajas. Aquí tenemos la cantidad de horas de sol. Las horas de sol, vemos que en la zona del comarca Alto Palancia tenemos en torno a 2.600, 2.700 horas de sol. Esto hace que la comarca sea
muy interesante para las plantas termófilas, plantas xerófilas, plantas heliófilas, es decir, plantas que en general son conceptos que determinan flores que necesitan cantidad de radiación solar, por tanto va a influir en la presencia de esas especies en la comarca. Estamos hablando de lo que es la bioclimatología y corología. La bioclimatología pues, es una relación entre la biología y climatología. En el bloque hay un montón de mapas donde se habla de la variación de temperaturas, los termoclimas, o se habla de la variación de precipitaciones, que son los ombroclimas. Es decir, que en la comarca del Alto Palancia pues lo que abunda es el ombroclima seco. Hay también subhúmedo en una zona muy pequeña, en la Sierra Espadán, por la cabecera del Palancia, porque además en la Sierra Espadán hay un proceso que se llama la crioprecipitación. Es un proceso debido a que el agua cuando se evapora en el mar pues asciende, las corrientes de viento llegan hacia la Sierra Espadán que está próxima y en los valles esta temperatura más baja hace que condense y se deposite sobre las plantas, lo que hace que en la Sierra Espadán pues abunden los helechos precisamente por esta crioprecipitación. La corología también va a estudiar la ubicación, la distribución, la localización y sus causas de las especies y los ecosistemas en la comarca. Aquí vemos un mapa donde ya vemos dónde está el clima del mar de montaña, hacia la zona del Toro, Barracas, Pina de Montalgrao. Luego tenemos en la zona de Castelnovo, altura, tenemos ya climas ya más intermedios. Luego ya en la zona, ya digamos, hacia Zuebar, ya Chobar, ya estamos ya lindando con climas más con la influencia del mar, que el mar es hace un efecto termorregulador, que hace que las temperaturas estén más bajas, más elevadas. Aquí tenemos un mapa donde vemos los pisos bioclimáticos. Los pisos bioclimáticos se establecen en base a la relación entre la precipitación, las temperaturas, la vegetación. Fueron elaborados por Rivas Martínez. Decir que los pisos bioclimáticos vienen determinados por los termoclimas. Aquí tenemos el piso termomediterráneo, las zonas verdes, es el más próximo a la costa, temperaturas hace más calor. Luego tenemos el amarillo, ya los marrones, estamos hablando de los mesomediterráneos, el inferior, medio y superior, y ya las zonas más oscuras, el supramediterráneo hacia Pinas, Santa Bárbara, y la Sierra del Toro, que tenemos ya casi 1.600 metros de altura. Aquí vemos los termoclimas. Los termoclimas, pues, indican unos parámetros que nos van a indicar van a determinar la mediterraneidad de un lugar, porque se determinan en base al índice de termicidad, que se calcula en base a la temperatura media anual y luego la temperatura media mínima del mes más frío y la media máxima del mes más frío. Es decir, que existe una correspondencia entre las plantas, las biocenosis vegetales, los cambios estacionales y las temperaturas. Aquí vemos el supramediterráneo, el mar del Toro, tenemos el de índice de terminicidad más bajo. El índice de terminicidad determina incluso la mediterraneidad de un lugar. Así, por ejemplo, la Sierra del Toro es la que menos mediterránea sería, está más hacia el interior. Aquí vemos la simbología de donde los cultivos, los distintos tipos de cultiva, la agricultura, donde hay más bosques, donde hay donde están los cultivos herbáceos, la vegetación arbústica. Vemos la distinta composición muy diversificada en la comarca de Alta Palancia. Aquí tenemos la biomasa. La biomasa es la cantidad de materia orgánica en un determinado lugar, donde hay árboles de más porte, coníferas, carrascas, incluso pinos albares, hay más masa. Entonces, las zonas verdes oscuras son donde está ese tipo de más masa orgánica. Cada vez con los incendios va disminuyendo esa importancia. Aquí tenemos otro mapa que donde vemos las zonas más oscuras donde existe la más cantidad de biomasa. Y las zonas ya verdes ya son intermedias y las zonas marrones ya son más matorral, son menos biomasa. Cada vez aumentarán las marrones casi por los incendios, por la degradación y por la erosión que se produce. Aquí ya tenemos un mapa donde se vemos los espacios naturales, es decir, que en la comarca existe una gran biodiversidad. Destacar, por ejemplo, la Sierra de Espadán, el 1, el 2, la Sierra de Calderona, luego está el 3, Sierra del Toro, el 4, Sierra de Espina, que también tiene una gran biodiversidad, no tienen que envidiar nada a la Sierra de Calderona ni de Espadán. Pero además en la comarca tendremos zonas húmedas, como la Balsa de Dehesa,
la balsa de Chobar, las lagunas de Segorbe, pero tendremos además pues el Valle del Palancia, también con unos sotobosques, un bosque de ribera, cerros determinados. Veremos también, hay también muchas microreservas en los puntitos que hay, microreservas que son unos biotopos, unos suelos con unas características singulares, donde existen unas plantas que son los endemismos, plantas muy raras, muchas están en España solamente, otras son incluso en la comarca. Por ejemplo, tenemos la Centaurea pinae, que estamos, o la Minuerta valentina en la Sierra Espadán, o la Centaurea Santa Barbarae, que está en la zona de Santa Bárbara. Son exclusivos estas especies. Hay muchas microreservas, también están incluidas en el blog, los vídeos. Pues tenemos microreservas como el Santa Bárbara de Pina, el Pico Espadán, tenemos la balsa de la Dehesa en Soneja, el estrecho de Cascajar, la Pericona, el Pozo Junco, o el Barranco del Sauquillo, todos ellos en el Toro, el Puntán de la Barrete en Altura, la Umbría de Villar en Alcine de Almonacid, Peñascabia en Vejís. Aquí tenemos mapas todavía de esto de sobre climatología, porque va a influir en la flora. Son isotermas, son líneas donde está la misma temperatura. Vemos la zona media, estamos en torno a 14 grados, ya la zona más interior ya tenemos en torno a 11 grados de temperatura media. Y hacia Zuebar, del Ferrer, Zuebar tenemos de 15 a 17 grados, estas líneas de isotermas. Aquí tenemos lo que son las series corológicas de Alto Palancia. Las dos que incluyen esta comarca son el sector maestracense y el valenciano tarraconense, que es el más próximo al verde, que está más próximo al mar. Este, debido a la influencia del mar, pues que ejerce un efecto termorregulador, pues tenemos una flora más distinta a la zona maestracense. Aquí vemos las zonas termoclimáticas de Alto Palancia, el continental, el sublitoral y el litoral. Luego tenemos aquí el esquema de vegetación potencial, donde cada uno de los contornos que están dibujados nos indican, se definen como series de vegetación donde se definen con el nombre, además de la zona que se dividen, que son en toda España, vemos las especies más singulares que identifican esa zona. Por ejemplo, tenemos hacia el Toro, tenemos la serie supramediterránea, el piso bioclimático, y luego tenemos la especie Juniperus turiferae, que es la Sabina albar, o el Quercus rotundifoliae, que es la carrasca. Están las especies que identifican esa zona, y ahí hay un entorno a un ecosistema de flora en torno a ellas. Y sabiendo la serie podemos saber el tipo de flora que existe en cada una de las zonas. En otras series está el Aspleniopteris o el alcornoque, el Quercetos uberis, la Sierra Espadán, donde tenemos esas especies. Otras está en la Rubia longifoliae o el Bupleron rigide, según la zona, o el Lules parviflorus, y según la especie que se identifica o se define en la serie, podemos saber la flora que existe en esa serie. Aquí vemos un mapa donde tenemos las cuadrículas, las especies que se han encontrado en cada una de las cuadrículas. Pues vemos en torno a 800 especies, 700 especies, la Sierra de Espina, la Sierra Espadán, es decir, son las de más biodiversidad de la comarca. Aquí vemos las zonas más oscuras, más marrones, las rojas, es donde más número de especies se han encontrado, más biodiversidad. Luego tenemos aquí ya mapas que son el sistema que se ha utilizado para digamos, delimitar y ubicar las especies en la comarca, que este es el mapa de Torás, y están, digamos, delimitados en base al sistema universal transversal Mercator. Decir que este sistema lo hizo Gregorio Mercator, que era un geógrafo, matemático y cartógrafo, donde hizo un sistema basado en la proyección cartográfica transversal, que en lugar de las coordenadas geográficas expresadas en longitud y latitud, pues el sistema UTM se expresa en metros, y en base a esa forma, en los planos cartográficos, con estos numeritos podemos ubicar las especies y se generan las bases de datos. Aquí tenemos precisamente cómo se ha hecho en el mapa del mundo, el globo terráqueo, cómo está dividido por el sistema este de universal transversal Mercator. Europa, vemos todo el continente europeo, está Rusia, donde vemos en la época ya cuadrícula, ya cómo incluyen. Aquí lo vemos todavía más detallado. Aquí tenemos la Sierra Espada, perdón, la Comunidad Valenciana, el mapa,
Y todo rojito porque los cuadrados son rojos porque habla de la presencia de los rosmarinos oficinales en cuadrados de 10 por 10 kilómetros y prácticamente está presente en todos los municipios de la comarca. Algunos se salvan solamente. Tenemos la comarca Alto Palancia, donde vemos todavía más, casi todos, por no decir todos, se ha encontrado la presencia de romero en los distintos términos. En el blog encontrarán un listado por orden alfabético de las plantas que yo he encontrado, en torno a 1.400, están por orden alfabético, unas 1.200 silvestres y unas 200 medicinales, es decir, tener la flora más representativa. Con esto conocemos la flora de la comarca, que es de gran biodiversidad. Hay cantidad de mapas, de tablas. Como yo continúo haciendo arborizaciones y recopilando datos, por lo he hecho más completo, en torno a unas 2.100 especies, donde he puesto cada letra, identifico un municipio y un color. De esta forma, tenemos como este, donde habrá unos 30 o 60 mapas, donde podemos saber con el color y la letra el tipo de las especies que se han encontrado por mí, por otros botánicos, muchas bases de datos. En la comarca podemos conocer la flora de los distintos pueblos de la comarca. Lo más importante de este blog son las descripciones que se hacen de las plantas. Están las medicinales, unas 200. Hablamos de medicinales de uso medicinal por los municipios, pero son de uso tradicional. Hay plantas que no se conoce el efecto, no se ha comprobado en fitoterapia o en clínica si tienen ese efecto, pero hablamos de testimonios de usos de plantas. Esta, por ejemplo, sí que tiene uso en farmacia, que es el Ruscus aculeatus, es el rusco, que se utiliza para hacer pomadas palmorranas. Cada una de las plantas, como decía, tiene su monografía, donde se indica el nombre vulgar, la familia, la descripción, las características de la planta, como es los tallos, las flores, los frutos. Hablamos de la ecología, dónde se cría, dónde tiene preferencias, la asociación vegetal que pertenece, qué tipo de zona, en los pisos bioclimáticos que existe, si es la floración cuando se produce, el termoclima, la zona, los sectores ecológicos, es decir, la presencia la protección que tiene la consellería, las ubicaciones que yo he encontrado, aunque en las tablas hay más ubicaciones, la parte que se utiliza, los principios activos que tiene, las acciones farmacológicas, las indicaciones, el uso para que se utiliza, o la toxicidad o efectos secundarios que puede tener. Aquí vemos también, encontrarán muchos mapas de plantas más o menos escasas. Son mapas donde cuadrículas de 10 por 10 kilómetros, donde está hecho a mano con los puntitos rojos, donde se ha encontrado por mí o por otros botánicos en las cuadrículas de la comarca. Hay unos 30 mapas de este tipo. Es una faena muy laboriosa de años. También existen monografías de plantas silvestres, por ejemplo las orquídeas que son muy curiosas. Hay vídeos también en el blog incluidos míos también de las orquídeas, en torno a las 20 en la comarca, por lo menos que yo conozca. Y estas plantas son muy curiosas, tienen, como verán, una descripción muy amplia, sobre todo una descripción por el hecho de que son plantas muy singulares. Son plantas que habitan en biotopos muy característicos, incluso con la presencia de algunos microorganismos, porque viven en simbiosis con la planta, se autoayudan mutuamente. Otras tienen unos tubérculos en las raíces. Luego tenemos los labelos característicos, parecidos a los abdomen de un insecto, y es porque existe una gran simbiosis entre el insecto que lo poliniza y la planta. Es un mundo de las orquídeas, luego tienen muy característicos los sépalos laterales, el esporangio, aparte del labelo, los lóbulos laterales, que las hacen muy singulares en la zona donde está, digamos, el néctar que van los insectos a polinizar. También incluyo en el blog apartados de las plantas artesanales, porque las plantas se han utilizado no solamente para uso de medicinal, sino para herramientas, los aladros, los cestos. Hay distintos tipos de los trillos se han utilizado, es decir, un montón de herramientas hechas con plantas de la comarca. Cestas, por ejemplo, el esparto, las canastas para los cultivos, para coger las cestas, para coger las patatas, cestos más grandes, es decir, las orcas, cantidad de herramientas hechas con las plantas de la comarca. Había una interrelación muy importante entre las plantas de la comarca y la gente que vive en ellas, en todos los sitios de España, y en la comarca, lógicamente. Hoy en día está más alejada lo que es la flora de la gente que vive en ellas, más artificial, más comercializado.
También se ha utilizado las plantas pues, específico pues, para la alimentación, para cultivos, para hacer mermeladas, también hay de melocotón, de moras, está, por ejemplo, para hacer tomate, para el invierno, para hacer los sofritos. Es decir, se utilizaba prácticamente todo en las plantas. Incluso para hacer ornamentación, para hacer tapices florales, la siempre viva de monte, Lectrichos estohechas. Esta, por ejemplo, se utiliza para hacer pendientes, es una decoración en base a plantas que se hacen en la comarca, en concreto en Barracas. Aquí también se describen en el blog muchos parajes naturales, parques naturales, incluso glorietas, por ejemplo, la de Segorbe, la Randudial de Jérica, luego parajes muy singulares, por ejemplo, el Barranco del Serresinero, pues, luego monografías, incluso vídeos del estrecho de Cascajar, Peñascavia, el Molinar, sitios muy singulares, de flora. Este es concretamente el Barranco del Resinero, hacia Sacañé, de Sacañé. Aquí también se habla también mucho el uso de plantas para incluso como herramienta para los cultivos. Por ejemplo, aquí veremos el arundo donax, que las cañas para las tomateras, pero se utilizaban también para hacer el garrofó, es decir, se ha utilizado también como, aparte de hacer las herramientas para los cultivos y para trabajar, como podones, azadas y picos. También hay cultivos ya que prácticamente están desapareciendo, por ejemplo, el azafrán, esto todavía existe algún cultivo en Barracas, pero ya prácticamente está en desaparición. Y con esto ya finalizo la exposición de la estructura del blog, que creo que les va a ser muy de interés. Pues es interés desde para las personas normales, personas, digamos, del pueblo, o personas que tienen un interés científico, de conocer la vegetación de la comarca y la flora que existe en la comarca. Pueden consultar el blog, está en internet, es gratuito. El enlace es www.etnobotanicaaltopalancia.wordpress.com, y creo que con esto ya doy por completado digamos, la exposición de cómo es el blog.